Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz tarde, tarde en principio de sábado, antes de irnos bueno, iba a decir vacaciones, de descanso, de desconexión de esta próxima Semana Santa, que como te he comentado no va a haber energía del día durante la próxima semana. Queremos respetar un poco esa energía que se mueve en esos días. Antes de irnos, vamos a hablar del Arcano 6 en este periplo, en este recorrido que estamos haciendo por los arcanos. Y además es un arcano que a mí me toca mucho lo personal, primero porque es el arcano de Géminis, el arcano 6, y segundo porque es uno de los que más me gusta hablar de él por desmitificarlo un poco, por ponerlo en su contexto adecuado, al menos bajo mi punto de vista. Recuerda, esto no es un curso de tarot, esto no es necesariamente oficial, digamos, yo te hablo de mi sentir y de cómo yo vivo esta herramienta y cómo yo siento cada arcano, ¿vale? Siempre que quede claro que esa es mi percepción, lo que te voy a contar aquí es mi percepción. Aparte de todo, que acaba de salir ahora del armario, saludos de Isa, gracias a todas las personas que preguntan por ella y por sus bebés. Antes pusimos una publicación en YouTube, también en Instagram, si quieres verla, ahí está. Y está muy guapa, muy feliz y bueno, y nosotros, como no puede ser menos, ¿no? Así que gracias, gracias, gracias por compartir este momento. Vale, arcano 6, te comentaba, el arcano regido por Géminis. Por aquello de la dualidad, por aquello de los caminos, este arcano, lo comentamos a veces. En otros mazos se llama los dos caminos, en algunos mazos se llama la indecisión, en algunos mazos, perdón, se llama simplemente los caminos, en fin, lo puedes encontrar con esos nombres, porque justamente Los Enamorados habla de eso. Cuando yo te decía lo de desmitificar, es que está muy trillado, ¿no? El concepto de los enamorados en el aspecto de... No te puedes subir ahora, Isa. En el aspecto de, bueno, digamos del clásico, ¿no? De los enamorados, chico conoce chica o chico conoce chico, lo que sea, lo que a cada uno le guste, amor romántico, pareja y todo eso. Y yo no digo que no pueda hacerlo, pero es que va muchísimo más allá de eso. Es tan trascendental en el camino del loco, en el recorrido de los 22 arcanos mayores, es tan trascendental el arcano 6 que reducirlo a una simple cuestión romántica, pues yo creo que no procede. Hemos visto hasta ahora, hemos sido testigos de cómo hemos llegado a este plano, nos hemos puesto las pilas, hemos reconocido nuestras herramientas, nuestros talentos con el mago. Después hemos visto los arcanos, los arquetipos masculinos, femeninos. Hemos sido alimentados en el sentido literal, perdón, y en el sentido figurado, en el buen sentido siempre, claro. Tanto físicamente como espiritualmente. Hemos sido alimentados por papá, hemos sido alimentados por mamá, nos han dado unas bases, hemos tenido la formación del último arcano que vimos, el arcano 5, hemos tenido la formación, hemos tenido el estudio, hemos hecho un recorrido académico o de formación en cualquier caso, en cualquier aspecto de la vida, y llega el arcano 6. ¿Qué significa realmente el arcano 6? Significa volar, significa volar del nido. Es decir, el arcano 6 representa esa etapa de la vida en la que ya somos adultos, jóvenes todavía, pero adultos, y ya tenemos que hacer nuestro camino. Por eso lo de los dos caminos, por eso lo de la indecisión o las decisiones que se toman. Y por eso es muy importante, porque los enamorados representa ese momento en el que yo tengo necesariamente... Me va a dar un momentito, por favor. Ya está. Es que estaba Isa ahí con la barriga al aire y quería que la rascara y claro, pues tenía que rascarla. Representa ese momento en el que ya somos adultos, como te decía, somos unos adultos jóvenes y tenemos que empezar a tomar nuestras decisiones. ¿Tiene que ver con la pareja? Claro que sí, también tiene que ver con la pareja, porque em, en ese momento yo decido, por ejemplo, si quiero comprometerme con una persona, si quiero, por ejemplo, formar mi propio hogar. Eso que a veces, quizás más tradicionalmente, igual ahora no tanto, pero también tú ya eres adulto, tienes una pareja y dices, bueno, pues con esta pareja quiero empezar a convivir, quiero casarme si es el caso, quiero tener hijos si es el caso, quiero tener hipoteca si es el caso, ese tipo de cosas, ¿no? Recuerda que siempre hablamos de un nivel arquetípico y simbólico, o sea, no necesariamente tienes que vivir todo eso, cada uno también su pareja y su vida personal la vive como siente y todos son válidos, ¿no? Pero
Eso es lo que representa, por eso los caminos. También es un poco ese momento en el que tú tienes que entender y tu familia tiene que entender que tú eres un ser individual. Tú, como te decía, ya te has alimentado de mamá, de papá, de los abuelos, del cole, todo eso. Y ahora tú tienes que empezar a poner en práctica todo eso que has aprendido, mezclado o combinado con tus valores personales, con tus herramientas personales, con la unicidad del uno, con la unicidad del mago. ¿Sí? O sea, venimos aquí siendo uno. Pero es verdad que necesitamos, igual que ahora los bebés de Isa, necesitan de su mamá para que les alimente y poco a poco les irá enseñando pues cómo se hacen las cosas, todo eso, ¿no? Nosotros somos iguales, en verdad. Entonces, ya hemos experimentado todo eso, digamos que hemos tenido toda la formación y ahora es el momento de empezar a caminar a transitar nuestro propio camino. Por eso los enamorados, como te digo, va mucho más allá de ver esta imagen tan bonita, por otra parte, no cabe duda, y pensar en el amor romántico, de pareja y todo eso, que está muy bien, pero es que va mucho más allá. Me gustaría que te quedaras mucho con este concepto, que es mi concepto, ya te digo, pero va mucho más allá de eso. Representa la valentía también de saber, por ejemplo, que la familia es familia y siempre va a ser familia y tiene su lugar como familia, pero tú eres un individuo y tienes tu lugar como individuo y, por ejemplo, hablando antes de la pareja o de tu propia vida, la vida que tú quieres llevar a cabo, tú tienes que ser consecuente y tomar tus decisiones en función de lo que tú sientes y lo que tú quieres. No puedes mezclar ahí a la familia. No es justo que la familia intente condicionarte o tenga que, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la pareja, a tu familia no tiene ni por qué gustarle ni no gustarle a tu pareja, o tu trabajo, cualquier tipo de decisión personal que tú tomes, o tu trabajo, o la casa donde vives, o el lugar donde vives, o si decides irte al otro lado del mundo porque tu sentir te dice que tienes que hacerlo. Tu familia no tiene derecho a entrar en eso, ¿vale? Y tú tienes que ser consecuente con eso. Fíjate qué carta que nos habla tanto de la valentía, de la coherencia personal y de tomar el camino que yo siento. ¿Equivocado o no? Si me equivoco, no pasa nada. Deshago el camino o tiro por otro lado, pero es mi decisión en todo caso, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos quedáramos con esa idea del arquetipo de los enamorados como el arquetipo de posicionarme, de saber, bueno, saber no, ya sé quién soy, de hecho ya tengo esa formación y ahora vuelo libre, ¿vale? Y de hecho es que los enamorados nos habla de abrir caminos, de caminos que se expanden justamente también para equivocarme, claro que sí, porque no, me voy a equivocar muchísimas veces en la vida. Antes vi una imagen en Instagram que me gustó mucho y decía, las buenas personas también han hecho daño, las buenas personas también se han equivocado. La diferencia está en que las buenas personas tratan de cambiar, tratan de mejorar y de subsanar ese error, pero nadie está libre de equivocarse y de hacer daño en un momento dado. Cuidado con eso. Entonces, enamorados, decisiones, caminos que yo tomo, posicionamientos personales, en la vida personal, en la pareja, en el trabajo, en lo que sea. Si quiero trabajar o quiero seguir estudiando, si quiero trabajar en esto o en aquello otro. Eso es los enamorados. Y también, ¿por qué no? Por supuesto, el encontrar una persona con la que compartir todo ese camino, si es tu decisión. Pero los enamorados se puede vivir total y absolutamente a un nivel único, personal, individual. Porque no hay ningún arquetipo que necesariamente tengas que compartir con otra persona, ¿sí? Ese crecimiento personal, ese momento de decisiones, tú lo puedes tomar como algo absolutamente personal e individual. Y a lo mejor más adelante decides compartir eso con alguien, pero de entrada no es forzoso, no es obligatorio, ¿vale? Así que creo que bueno, que hemos desmitificado este arcano, lo vamos a meter por aquí adentro. Y en este momento, ay, se me ha olvidado pedirte por favor, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Te pido que te quedes que elijas un número entre el 1 y el 3, porque vamos a sacar 3 opciones para ver cuál es esa sombra, esa luz, cuál es esa manera que tienes tú de integrar este arcano, qué te puede decir a ti también este arcano, puede ser, ¿por qué no? O qué te puede enseñar, o qué tipo de mensaje puede tener para ti en este momento. Este arcano 6, este arcano de los enamorados, de la valentía, de la coherencia y de la flexibilidad. Por eso también tiene que ver con Géminis, porque esos caminos pueden, como te comentaba antes, puede que necesites cambiarlos en un momento dado. Esa flexibilidad, esa capacidad geminiana de adaptación, de decir, vale, pues si no es por aquí es por el otro lado y no hago ningún drama, no pasa nada. Eso también es el arcano 6, tener esa predisposición a la flexibilidad,
y al cambio cuando es necesario o cuando te apetece, simplemente. Cambiar por cambiar, que decía la canción de Fangoria. Vale, ponemos pausa para que para que sientas un número del 1 al 3, aunque yo te sugiero que te quedes a verlos los tres, pero en todo caso tú siéntelo, ¿vale? Yo de paso voy a tomar un poquito de agua y ya venimos. Vale, pues vamos con la opción número 1. Vamos a identificar tu sombra y tu luz y tu sombra de este arcano 6, arcano los enamorados, los dos caminos, la indecisión, en fin, arcano 6. Por favor, ¿cuál es esa, para la opción número 1, cuál es esa luz y esa sombra? ¿Qué mensaje tiene ese arcano para la opción número 1? Vale, esta es tu luz. Wow, 2 de bastos. Perfecto, porque el 2 de bastos nos habla de, fíjate, por una parte, el número par, igual que el 6. ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver con que el 2 siempre nos habla de otro, de compartir o de asociarme con otro. Vengo de las de bastos, que es el inicio, es la eclosión, es la explosión, la primavera, por ejemplo, que estamos empezando ahora, aquí en nuestro hemisferio. Y voy hacia el 2, es decir, me voy a asociar, voy a crear, voy a co-crear, voy a hacer cosas con alguien. Pero, cuidado, porque aquí solo vemos una persona. ¿Qué te quiero decir con eso? Y además tiene ese orbe en la mano, tipo el emperador, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Que esta persona es consciente de su individualidad y es muy hábil a la hora de asociarse. Asociarse puede ser a nivel profesional, a nivel personal, un poco lo que te decía del arcano 6. Cualquier tipo de decisión que este personaje tome, es decir, que tú tomes, siempre va a estar basada en su interés en el buen sentido. Es decir, siempre va a estar basado en su amor propio. Primero soy yo y después si tengo con quién compartir o puedo crear en conjunto con alguien, qué guay, pero si no, sigo siendo un individuo. También el 2 de bastos nos habla de la capacidad de mirar más allá, de ver más allá, de saber, por eso tiene mucho que ver lo del par, porque saber esa flexibilidad del arcano 6, en qué momento me toca o me corresponde ceder, por ejemplo, o me toca darte la razón, por así decirlo, o saber en qué momento no cedo ante esto, porque eso, si cediera ante eso, sería contraproducente para mí o no sería coherente conmigo mismo. Esa coherencia del arcano 6, que es súper importante, coherencia, libertad del arcano 6, aquí se ve muy manifestado. Entonces, tu luz es una luz perfecta para este arcano, lo tienes muy integrado, sabes tomar decisiones, sabes tomar las decisiones siempre también en consonancia con el otro, es decir, sin perjudicar al otro, porque ese 2 de bastos nos habla de un equilibrio entre tú y el otro. Perdón. El otro puede ser un socio, una pareja, un amigo, un familiar o puede ser el mundo, la sociedad, ¿vale? Siempre hay una rectitud en tu proceder, pero esa rectitud comienza por ponerte tú en primer lugar. Esto me parece súper importante, porque si no, no puedes desarrollar tu camino. Ese camino del arcano 6, esos caminos se cortarían, porque no estás siendo coherente contigo. Aquí se ve que sí eres coherente. Capacidad de liderazgo también, pero capacidad de liderazgo con flexibilidad y con conciencia de que el otro te puede enseñar mucho. Es decir, tú puedes ser un gran líder en el trabajo, por ejemplo, pero siempre escuchas al otro. Por ejemplo, si tú eres jefe, vas a ser un gran jefe, vas a ser un gran líder, pero siempre escuchas al subordinado, siempre le tienes en cuenta, porque eres consciente de que siempre te puede enseñar algo. Por eso ese 2 de bastos es tan importante, porque fluye en una dirección y en otra. O sea, no es una arrogancia, no es un yo soy el jefe y punto, y se hace lo que yo digo. No, es yo soy el jefe, pero te escucho a ti, al menos te escucho. A lo mejor luego no estoy de acuerdo con tu opinión, y ahí está ese juego de flexibilidad de ceder o no ceder, pero al menos escucho. Entonces es como un corazón abierto y muy motivado a la vida, a todo lo que tiene que ver con la vida. Ya te digo, que el amor, la pareja, el trabajo, tu propio crecimiento personal, etc. Preciosa, preciosa esta luz. ¿Vale? Y como siempre decimos, no hay luz sin sombra y tu sombra es... ¡Ah, vaya por Dios! Vaya por Dios. 2 de copas. Bueno, aquí sí que tenemos un arquetipo muy de la pareja, ¿verdad? Aunque yo siempre digo el 2, igual que este 2 de bastos,
siempre representa a otro, en relación a otro, y en relación a otro puede ser trabajo, familia, pareja, pero es verdad que el 2 de copas, bueno, dado que las copas son las emociones, el agua, pues sí que tiene un poco que ver con el concepto de con quién comparto un poco la intimidad, por así decirlo. Vale, tu sombra quizás es que te falta a lo mejor, o te queda a lo mejor todavía un poco por trabajar esa parte tuya de la entrega emocional. Es decir, pero ya te digo, no solamente en el aspecto de pareja, que también, sino en general, ¿no? Quizás te falta un poco esa entrega y quizás este momento 2 de bastos, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eres una persona que avanza mucho, que viaja, que se mueve, que investiga, que busca siempre experiencias nuevas y está genial. Pero a lo mejor te falta un poco compartir eso a un nivel más emocional. A lo mejor tienes tus reservas a la hora de entregarte emocionalmente. A lo mejor tu sombra de este arcano es comprometerte un poco más a nivel emocional. De verdad que aquí te subrayo una vez más esto, no hablamos puramente o estrictamente de la pareja. Hablamos de todo lo que son compromisos emocionales. Pareja, hijos, familia, amigos, ¿sí? En general. Puede que te falte un poco el comprometerte y a lo mejor también puede ser que hasta ahora hayas estado en esta posición del 2 de bastos y ahora te toque un poco, hay que calibrarlo tú, como siempre. A lo mejor te toque un poco poner el foco sobre esa sombra y ver qué pasa ahí, qué tienes tú ahí, por qué te aparece la sombra el 2 de copas. 2 y 2. ¿Por qué te aparece en la sombra el 2 de copas? ¿Qué resistencias, qué temores, qué tienes tú ahí con el tema de la pareja o del intercambio emocional? Intercambio emocional con mamá, papá, el hijo, el hermano, el primo, con otro, en definitiva. Hay un otro o una otra ahí que te está llamando la atención sobre esa sombra. O igual es un término genérico, es decir, igual te hablan del intercambio emocional, sin más, no lo focalizamos en nadie. Ahí ya a tu sentir, ¿vale? Pero la sombra, curioso, 2 y 2, la sombra tiene mucho que ver con eso, con tu capacidad de entregarte y de compartir esto. A lo mejor esas personas, por ejemplo, que tienen mucho éxito profesional, avanzan mucho, pero son muy solitarias, que está muy bien, que con eso nadie dice que estés haciéndolo mal, pero quizás te estás privando tú, quizás estás censurando una parte de tu vida, la parte emocional de tu vida, que es tan importante porque somos seres emocionales también. Y quizás, antes decíamos, ¿no? Con el arcano 6, decíamos también hay veces en que yo tengo que defender mi pareja o mi posicionamiento personal, el que sea, respecto a mi familia o a mi entorno. Quizás ahí la sombra también tenga que ver con eso. ¿Estás defendiendo tus emociones? ¿Estás poniendo en valor lo que tú sientes o por quién lo sientes? ¿O estás un poco maquillando esto? Maquillando cómo te entregas a la vida, cómo experimentas el amor, cómo experimentas el intercambio emocional, ya sea con la pareja o a cualquier nivel, ¿vale? Curiosa esta sombra del arcano 6, 2 de bastos en la luz, 2 de copas en la sombra. Vamos con la opción número 2. Vámonos con opción número 2. ¿Cómo integras este arcano 6? ¿Cómo te llevas con él? ¿Qué ves, qué no ves? ¿Qué sombra, qué luz? Esta opción número 2, sombra y luz del arcano 6. Los enamorados, los caminos. Por favor, sombra y luz, luz y sombra del arcano 6, opción número 2. Aquí tenemos tu luz. ¡Wow! Rey de espadas, mira. Arcano 6, el arcano 6, como decíamos antes, representa o está asociado al signo de Géminis. Rey de espadas está muy asociado también al signo de Géminis, en tanto en cuanto las espadas son elemento aire, por tanto representan a esos signos, Géminis, Libra, Acuario. El rey de espadas es una mente lúcida, quizás fría en un momento dado, pero esa frialdad es necesaria. El rey de espadas sabe poner un poco a un lado sus emociones cuando es necesario para tomar decisiones. Por ejemplo, el rey de espadas puede representar la justicia, el asesor legal, el juez, el que tiene que dirimir alguna cuestión. Y para eso, para poder ser objetivo y para poder ser justo, yo tengo que poner mis emociones a un lado. No me puedo dejar llevar por mis emociones.
Porque yo te puedo querer mucho a ti, pero igual tengo que darle la razón a otro o a otra, a quien no quiero, porque no hay un sentimiento, no hay un afecto, pero en justicia la razón la tiene esa persona. Entonces, el Rey de Espadas dice que tú tienes muy integrada ese posicionamiento del que hablamos antes, que yo te decía, la valentía, la coherencia, el saber que tengo que defender mi posición, el saber que tengo que priorizarme yo, tengo que ponerme yo en primer lugar siempre para poder hacer mi camino, aunque eso a veces no sea entendido, aunque eso a veces incluso a otras personas les provoque conflicto, pero es que ese es su conflicto, no es el mío. Yo nunca voy a hacer nada, el Rey de Espadas nunca va a hacer nada por provocar un conflicto, más bien todo lo contrario. Siempre va a intentar obrar con justicia y con rectitud. Pero si otra persona entra en conflicto por la decisión que el Rey de Espadas tome, ese ya es su problema. Cada uno tiene que trabajar lo suyo. Entonces, tú tienes súper bien aspectado el Arcano 6 porque sabes en qué momento toca ponerte en ese lugar prioritario, en qué momento te toca y de qué manera tienes que hacerlo. Con esa capacidad aséptica, diría yo, de esto es lo que toca, esto es lo que procede y este es mi sentir, yo lo siento así, yo lo vivo así, esto es lo que yo siento y lo voy a hacer así. Aquí también hablamos de un gran camino evolutivo, para mí por lo menos yo lo siento así, como un gran camino evolutivo que tú has hecho a la hora de ir entendiendo, quizás a base de tropiezos, como suelen entenderse las cosas en la vida, aunque también se aprende bien, yo eso de que solo se aprende con errores y con sufrimiento, mira, yo no me lo creo. Pero es verdad que a veces sí, los tropiezos nos enseñan, ¿no? A base de tropiezos, a base de experiencias, en definitiva, tú has aprendido esto, tú has aprendido a ponerte en primer lugar. Probablemente hace un tiempo, X, el que sea, no era tanto así. Probablemente cedías o probablemente te sabía mal ponerte en tu lugar y quizás ahí estabas un poco, digamos, abortando la experiencia total del Arcano 6, a esa apertura de caminos y esa valentía, esa coherencia. Ahora ya no, ahora ya no. Entonces tu luz es muy sana y además yo siento que es muy ilustrativa, muy iluminadora para otras personas. Eres un ejemplo en ese sentido, sin querer serlo tampoco, no es que vayas de eso, pero eres un ejemplo en ese sentido de libertad, de independencia, de mente lúcida y de mente muy capacitada para ver claramente cuál es el camino más adecuado, cuál es la posición más adecuada, más ventajosa. Luego, quien no quiera aprender eso contigo, quien quiera tomar, digamos, ese ejemplo o no, pues ya ese es su camino, pero tú lo muestras, ¿vale? Muy bonito este arcano, me gusta mucho. Rey de espadas en consonancia con el arcano 6. Muy luminoso, muy fría en el buen sentido, porque a veces es que tenemos que tener la mente fría, porque si no, es que como si nos dejamos llevar demasiado por las emociones o por el sentimiento, puede que no seamos justos. Y esto es así. A veces el amor se malinterpreta, ¿no? En ese sentido. Yo te puedo querer mucho, lo que te decía antes, pero si la razón se la tengo que dar a otra persona, pues es que la verdad es la que es. Vale, esa es tu luz maravillosa y tu sombra es 7 de espadas. ¡Wow! Bueno, vamos de espadas, palo de espadas hoy, en la opción 2. Vale, 7 de espadas nos habla de inseguridad, desconfianza, recelo, nos habla a veces de ser un poquito hipócrita, y esto te lo digo con todo el amor y el cariño, pero es verdad que a veces eh, quizás tenemos la tendencia a me callo cosas que sé que debería hablar, pero por evitar un conflicto puedo pecar de hipócrita. Quiero decirte, la sombra puede ser que en un momento dado tengas la tendencia a olvidarte de este rey de espadas. Fíjate que son tan antagónicas, ¿no? Dentro de que las dos son espadas, pero el rey de espadas nos habla de verdad, de justicia, de lealtad, de rectitud. Y el 7 de espadas nos habla de, bueno, en un momento dado puedo ser un poco eso, un poco, tener ese doblez, digamos, ¿sí? Tener un poco esa doble cara, por llamarlo de alguna manera. No obstante, yo siento que este 7 de espadas tiene mucho que ver con esas experiencias anteriores que yo te decía y te ha generado un poco una incertidumbre, te ha generado un poco un temor y quizás has aprendido a nadar y guardar la ropa, a no decirlo todo, a no contarlo todo, que está muy bien, porque es verdad, a veces es cierto, o sea, hay cosas que es que no tienes por qué contar directamente, son cosas tuyas y punto, ¿no? Pero lo tenemos en la posición de la sombra. O sea, esta carta, si la viéramos desde la luz, diríamos, vaya tío, vaya tía más
inteligente, más cuco, ¿sabes? Más listo en el buen sentido de la expresión, pero lo tenemos en la sombra. Entonces quizás eso te habla de, ten cuidado con la desconfianza, ten cuidado con el cerrarte en banda quizás en un momento determinado, y ten cuidado con, a veces, esta carta tiene mucho que ver con la política. La política es un arte para mí. Es un arte y ya desde los antiguos romanos era así, los griegos, ¿no? Nos tenemos que organizar en sociedad. La política es necesaria. Y hasta incluso en tu propia vivienda porque te tienes que poner de acuerdo con las personas con las que vives, con tu comunidad de vecinos, etc. La política cuando se aspecta mal, hablamos de trapisondas, hablamos de puñaladas traperas y eso, ¿no? Entonces, esta carta tiene mucho que ver con ese lado político nuestro, ese lado necesario, pero aspectada, enfocada hacia ese lado menos sano, ¿vale? Entonces, la sombra en el 7 de espadas te dice, cuidado con no ser del todo honesto en un momento dado, que probablemente este 7 de espadas te llega, o la sombra en este 7 de espadas te llega por esas experiencias que te decía, que te han enseñado ahora esa rectitud, y tú dices, mira, ¿sabes aquello que dice el gato escaldado del agua bulle? Pues eso. Tú dices, yo estoy escaldado, yo ya me he dado cuenta de que tampoco todo el mundo es de confianza, tampoco todo el mundo es confiable, cosa que obviamente es así, porque todo hay en el mundo. Pero dado que lo tienes en la sombra, procura, por favor, sería un poco el mensaje que te dan, procura no llevar eso al extremo, ¿vale? O sea, esa sombra es muy ladina, sería la palabra, muy ladina, y a lo mejor en un momento dado puedes pecar de no ser honesto contigo o no ser honesto o honesta con los demás por protegerte. Protégete de otra manera, sería un poco. Protégete focalizándote más o potenciando más la luz, que es muy luminosa, muy recta, muy auténtica y muy visionaria incluso. Y trabaja un poco esta sombra, si te resuena. Trabaja un poco la sombra de la desconfianza, de la doblez, del temor y de no partir de una base honesta en un momento dado, ¿vale? Cuidado con esa sombra, es lo que yo siento que te dice. Vale, y opción número 3, por favor. Esa opción número 3, sombra y luz, luz y sombra del arcano 6 para ti. ¿O qué te puede decir? ¿O qué te tiene que decir? ¿O cómo lo ves o no lo ves? Por favor. ¿Qué dos aspectos hay para ti? Opción número 3. Tu luz. 6 de espada. Mira. Wow, tú has partido. Tú te has alejado mucho. A ti el arcano 6 te ha enseñado y tú has aprendido muy bien esa lección a alejarte de lugares o de personas que no te permitían esa libertad. Probablemente aquí, aparte de una gran luz, vemos un gran aprendizaje de desapego, sería para mí la expresión. Tu arcano 6 es un arcano muy trabajado desde la conciencia del desapego en todos los aspectos, es decir, si una relación no me va bien, me alejo, si un trabajo no me va bien, me alejo, si una actitud o un posicionamiento personal mío no me va bien, me alejo, y soy capaz de trabajar, de llevar adelante ese desapego. 6 de espadas nos habla de una búsqueda continua de libertad. Ten en cuenta que el 6 de espadas siempre es como un tránsito hacia algo. Para mí el número 6 siempre es como un momento, yo lo digo siempre, que es como un momento bisagra. Lo que te lleva del momento 5, del cambio, al momento 7. ¿Vale? Ese momento bisagra, en el caso del 6 de espadas, es como un tránsito que puede ser un viaje, que puede ser literal o metafórico, literal o figurado. Y por tanto yo siento que la luz que tú tienes del arcano 6 es siempre parto cuando es necesario. No miro para atrás. No me quedo apegado, no me quedo apegada a ninguna situación, a ninguna persona. Es un arcano, también 6, es un número también 6, tiene mucho que ver con el arcano, por tanto, que nos habla de la búsqueda de la libertad y de la independencia, siempre. Que obviamente tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de lo que representa el arcano 6. Busco mi camino, defiendo mi camino, defiendo a quien quiero llevar en mi camino, si es que fuera el caso. Defiendo esa posición, defiendo mi pareja, mi empresa, mi matrimonio, mi casa, lo que sea, mi otro yo. Defiendo lo que tengo, lo que comparto, ¿sí?
Tu luz es muy positiva. Bueno, obviamente la luz no va a ser negativa, pero quiero decir que tiene un enfoque muy positivo en el sentido de, además, también tienes el desapego o también eres capaz de aceptar el desapego de otros. Cuando no eres tú quizás quien toma esta posición de irte, cuando es otra persona o es otra situación la que te deja atrás, por así decirlo, tú lo aceptas. No hay pleito, no te enganchas, no insistes cuando alguien se quiere ir de tu vida, o cuando algo se quiere ir de tu vida, o cuando algo se tiene que ir. Por ejemplo, un trabajo se acaba porque se te acabó el contrato, o porque la empresa ya no da más de sí, o simplemente porque ya no estaban de acuerdo, o tú no les eras útil a la empresa, por lo que sea. Vale, hasta luego. Y busco mi camino. Además, esta carta, como luz del arcano 6, nos habla de ser resolutivo. Por eso digo lo de no me apego, no me engancho. ¿Que se acabó esto? Vale, muy bien, voy a buscar una opción. Se me acabó el trabajo, voy a buscar otro. ¿Se acabó esta relación? Pues bueno, pues voy a seguir caminando y ya vendrá alguien si tiene que venir, por ejemplo. Y esto aplica a relaciones de pareja, de familia, en todos los sentidos. Hay un desapego muy grande. Posiblemente tú seas la oveja negra de la familia en ese sentido. Posiblemente, antes decíamos, ¿no?, que cuando uno toma la posición del arcano 6, puede que a otras personas les produzca conflicto, les haga entrar en conflicto. Puede que sea tu caso. El tú posicionarte de esa manera, el ser independiente, desapegado, el no necesitar a nadie, sino en todo caso elegir, que es muy distinto, puede haber provocado el rechazo. Eres un factor de conciencia en ese sentido para mí en la familia y eres un espejo en el que la familia se puede mirar a la hora de saber que, como te decía antes también con el arcano 6, la familia siempre va a ser familia, pero yo tengo que hacer mi camino y tengo que ser libre. Voy a ser libre, de hecho, voy a ser independiente, voy a ser autónomo, ¿vale? Quizás ahí esa luz, la verdad que es muy bonita, muy, muy potente, pero quizás ahí también ha habido un aprendizaje importante, ¿no?, para ti de trabajarte esa coherencia, esa valentía, que no siempre es fácil, no siempre es fácil. Enhorabuena por esta luz, me encanta. 6 de espadas, arcano 6 y la sombra. ¿Qué es lo que no ves o qué es lo que... Vale, caballo de oro. Posiblemente ese caballo de oro nos habla un poco de freno, de reticencias, de una mesura, ¿no?, digámoslo así. Posiblemente a veces desconfías un poco de ese impulso tuyo. A lo mejor estás trabajando todavía en eso, porque de hecho el caballo de oro suele aparecer cuando estamos trabajando en algo. Es una carta que nos habla de un movimiento, por tanto hay algo que se está moviendo, no hay algo paralizado. Un caballo siempre nos va a hablar de movimiento. Hay algo que se está moviendo, no está estancado, por tanto tú ya estás trabajando en eso, pero fíjate la posición de este caballo, que si la comparamos con otros caballos, vas a comprobar que es un poco más pasiva, se puede decir así. Es un poco como más, da la sensación de estar más parado que estar en movimiento. Sin embargo, está en movimiento. A ver si nos sale algún caballo alguna vez. Sin embargo, está en movimiento. Mira, por ejemplo, lo comparamos con este caballo de bastos y es obvia la diferencia. El caballo de bastos está casi encabritado ahí y el caballero está en una posición también como más de movimiento, se nota claramente. Si lo comparamos con el caballo de espada, ya ni te cuento. Entonces, el caballo de oros puede dar la sensación de estar un poco parado, pero en verdad está trabajando, está haciendo cosas. ¿Qué ocurre? Que el caballo de oros, por eso te decía que el caballo de oros nos habla a veces de mesura, de paciencia y tal. El caballo de oros puede estar observando su siguiente paso, lo cual no quiere decir que esté inmóvil. Eso es parte del camino también, es parte del trabajo, ¿vale? Entonces, tú ya estás trabajando en eso, pero quizás te falte trabajar un poco más esa sombra de frenarte y de desconfiar quizás a veces de ti o temer un poco dar ese paso luego, porque el caballo de oros y el 6 de espadas pueden ser dos cartas que, digamos que esta podría ser previa. Primero observo cuál es el camino, hablando de los caminos, cuál es el camino que debo hacer, cuál es la estrategia que debo llevar a cabo y la pongo en práctica. Voy hacia esa estrategia, 6 de espadas. Entonces, en la sombra, el caballo de oros te puede hablar de frenarte mucho por miedo, por inseguridad, incluso por duda. ¿Estaré en lo correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? Eso puede venir por lo que decíamos ahora, ¿no?, de que a ti el ser tan independiente, tan libre y tan desapegado, te puede haber traído ciertos sinsabores por la reacción de otras personas. Puede que no haya sido entendido, comprendido, comprendida.
puede que te hayas tenido incluso que defender. O sea, precisamente esa defensa de la que hablábamos al principio, yo me defiendo a mí y lo que yo tengo, ¿no? Y a lo mejor esa defensa te puede haber generado esta actitud caballo de oros o esta sombra caballo de oros que es una cierta tendencia a pensarlo mucho. Quizás quedarte demasiado tiempo ahí, en ese paso previo, ¿vale? También el caballo de oros nos puede hablar de las cuestiones laborales económicas. A lo mejor esto te puede aparecer como una sombra en este momento más puntual, más concreto, en el sentido de que esa misma libertad, esa misma independencia del 6 de espadas y ese desapego del 6 de espadas, ahora lo tengas que aplicar a un aspecto más pragmático, más práctico, más económico, más crematístico y tomar decisiones para ti, que sean de tu libertad financiera o de tu libertad profesional, ¿sí? Como decir, vale, efectivamente veo que este camino que he tenido hasta ahora o que sigo caminando en este momento en el aspecto profesional económico, igual ya no es el que me satisface, por lo que sea, y quizás por eso te están poniendo ahí la sombra en este aspecto de decir, esta misma independencia, esta misma lealtad hacia ti, este mismo desapego tan sano y a veces tan difícil, digamos, o menos sencillo, que llevas a cabo, aplícalo ahora, por favor, a esta sombra que tiene que ver o puede tener que ver con el aspecto profesional económico. No obstante, yo siento que ya estás trabajando en eso, que ya es un tema que te está recorriendo, ¿no? Esa energía ya yo creo que te está llamando la atención, te está haciendo, hola, estoy aquí. Y probablemente tenga que ver incluso con, hablando de viajes y de ir hacia otros lugares, probablemente tenga que ver con tomar una decisión muy drástica en mejor sentido, de alejarte, de irte incluso a otro lugar, cambiarte de casa, etcétera, ¿no? Entonces la sombra del caballo de oro es eso, como déjate llevar más, ¿vale? Confía más en lo que sientes, ¿no? Para llegar a esto. No obstante, es muy equilibrado. 6 de espadas y caballo de oro es muy equilibrado, la verdad que sí, muy lúcido y muy racionalista, incluso diría que está muy bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado este interactivo con el arcano 6, uno de mis arcanos preferidos. Y bueno, ahora sí que ya nos vemos la siguiente semana, el día 1 de abril. Te deseo que pases un buen fin de semana, te deseo que disfrutes esta Semana Santa lo mejor que puedas, lo mejor que tú sientas, como tú lo desees. Recuerda que este lunes también tenemos hay que estar pendientes ahí a ese evento. Tenemos una luna llena y un eclipse lunar, luna llena en Libre y eclipse lunar. Así que atención a todos esos movimientos que se van a producir la semana que viene. Gracias por compartir todo esto conmigo y hasta la semana próxima.